Buenas noches, estamos en el programa de Periodistas de a pie por Rompeviento, televisión por internet, y hoy queremos, antes de comenzar el programa formalmente, darle la bienvenida a nuestra querida compañera Jessica Cermeño. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Jessica se incorporará con nosotras a partir de hoy al programa de Periodistas de a pie y estamos muy contentas de recibirla. También queremos comentarles que hoy hablaremos sobre la legalización de las drogas y para ello tenemos a Leopoldo Rivera Rivera. Buenas noches. Gracias, bienvenido. Gracias. Y bueno, Mónica González, como siempre. Hola, bienvenida, Jessy. Quédese con nosotros. Y continuamos en el programa de Periodistas de a pie. Hoy vamos a hablar de un tema que se está tocando en los medios en estos días y semanas y que se refiere particularmente a la legalización de la marihuana, pero que va más allá de las implicaciones que tiene la regulación en términos jurídicos de la legalización de la marihuana. Y para ello hoy invitamos a Leopoldo Rivera Rivera, quien es presidente de la Asociación Mexicana sobre Estudios sobre Cannabis y también fundador o cofundador del colectivo por una política integral hacia las drogas, CUPID. Bienvenido nuevamente, Leopoldo. Queremos que nos des un panorama general de lo que está sucediendo a nivel internacional, específicamente sobre la legalización de la marihuana. ¿Por qué se da la discusión en estos momentos en México? Gracias. Bueno, en México tenemos una situación desde hace varios años ya de violencia desatada a partir de los cárteles del narcotráfico, que a raíz de la guerra desatada en el sexenio pasado han diversificado sus actividades, de modo que ya no es solo el tráfico de marihuana o de drogas el que les hace obtener recursos, sino una serie de otros delitos. Esa situación ha generado violencia en nuestro país y ello ha motivado que diversos grupos empiecen a discutir la posibilidad de legalizar en principio la marihuana por ser la más consumida y de ahí que se hayan aterrizado ya varias iniciativas que han presentado en estos meses. En nuestro país desafortunadamente parece haber una resistencia a esta ola que vemos creciendo, principalmente en Uruguay, donde desde el gobierno, desde la presidencia del país ya se legalizó totalmente la marihuana y los ciudadanos ya van a poder comprarla legalmente, van a poder sembrarla o van a agruparse para cultivar su propia sustancia. En Estados Unidos vemos que esta ola ya tiene tiempo, empezaron con la marihuana medicinal, ahora alrededor de 21 estados más o menos ya tienen permitida la marihuana medicinal y 2 estados ya tienen la marihuana recreativa. El asunto es que México no va a poder aislarse de esta ola, porque, bueno, en primer lugar, nuestro vecino, pues, Estados Unidos, en cuanto se legalice en algún estado fronterizo el consumo recreativo, pues, va a ser ridículo que a unos metros de nuestra frontera sea legal, cuando acá nos estamos matando por el tema. Entonces, me parece que por ese lado por el que México tiene que sumarse a esta tendencia, que, como decíamos, es mundial. Y bueno, un caso emblemático es Holanda, por ejemplo, que tiene desde los años 70 ya tolerando el consumo más que legalizando. En Holanda no está permitido, digamos, la comercialización, pero se tolera el consumo. Entonces, ese es un tema de política internacional que México va a tener que abordarlo en el mediano plazo, por lo menos.
¿Qué implica la legalización de la marihuana, Leopoldo, en términos integrales? No solo es una ley, que exista una ley, tiene que haber una política pública que acompañe a esa ley para que pueda ser viable, digamos. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que realmente podamos entender el tema de la marihuana más allá del estigma de la persona que fuma marihuana? Bueno, nosotros desde que comenzamos con este tema en 2001, dijimos que no era necesario solo la despenalización, sino una campaña informativa. Incluso si no se despenaliza, es necesario una campaña de educación hacia toda la sociedad, empezando, me parece, desde los más jóvenes, porque es el contacto con las drogas se tiene a edades cada vez más tempranas. Entonces, esta campaña tiene que ayudar a la gente a entender que las drogas pues, son un hecho más de la vida con el que hay que lidiar de algún otro modo y reducir los posibles daños que pueda causar en algunas personas, que no en todos los que la consumen causa daños severos, digamos, ¿no? Leopoldo, en este continente, pues los pioneros en legalizar la marihuana recreativa son los estados de Washington y los estados y Colorado, ¿no? En Estados Unidos, y aparte lo que mencionas de Uruguay. ¿Ya hay algún resultado en Washington y en Colorado que podamos nosotros mencionar para ver cómo le va a esta nueva decisión? Pues el resultado que ahorita se ve es el económico. Okay. El primer día se generó $1 millón de ganancias en puros impuestos. Entonces, los resultados en salud o en términos de ver si hay más gente manejando bajo el influjo de la cannabis o si hay más, delitos relacionados con la cannabis, pues se va a ver en alrededor de un año más o menos, a lo mejor en 6 meses ya podemos tener algún aproximado, pero todavía no se sabe. Al parecer, pues va bien, no ha habido un incremento desbordado del consumo, es decir, los que ya consumían, pues ya siguen consumiendo, y los que ya consumían pero decían que no, pues ahora están aceptando que consumen, ¿no? Están saliendo del closet. Del closet. Claro. Lo que tú decías en las primeras marchas, perdón, Mónica, de que este prejuicio social que hay en México, ahorita más adelante, si quieres, podemos abordar una lista de mitos y realidades sobre la marihuana, porque sería muy útil conocer toda esta mitología que hay alrededor de la criminalización de quienes consumen la marihuana, descolocando el foco de donde debe estar, que es en la parte del crimen organizado y de cómo se producen grandes ganancias, pues en detrimento de muchas personas, ¿no? Pero que tiene también que ver con que, por ejemplo, en Europa, uno de los estudios dice que sí redujo el nivel de violencia, ¿no? O sea, sí disminuyó un poco por no poner, lo que entiendo es que la Asamblea, uno de los que están argumentando es que se saca, o por lo menos se extraería a los consumidores de la cannabis de la compra o el mercado de los otros, de otras drogas, ¿no? O sea, de los narcos o narcomenudistas que manejan otro tipo de sustancias, por lo menos ahí ya poniendo un dispensario de marihuana, extraes a esos consumidores de este nivel en donde el consumo de drogas tiene que ver mucho con la heroína, la cocaína, ¿no? Entonces ahí ya puedes extraer a estos consumidores, incluso promover el que se siembre, ¿no? O sea, y empezar a utilizarla. Así es, la separación de mercados, de hecho, es una es algo de lo que impulsó la legalización en Uruguay. Es decir, los que venden marihuana actualmente son los mismos que venden las drogas que mencionas, y aquí se incrementa el daño, digamos, de la prohibición, porque las campañas informativas dicen drogas en general, di no a las drogas, como si todas las drogas tuvieran el mismo potencial adictivo y fueran igual de peligrosas. De modo que un joven que no tiene mucha información puede creer que la marihuana es igual que la cocaína y que es un efecto pues casi muy, muy bajo. Que el crack. Ajá, entonces llega con quien le vende y le dice, hoy no tengo marihuana, pero ¿qué te parecen estas tachas o estas metanfetaminas o estas piedras? Y el joven pues los toma, ¿no? Entonces, la verdad es que es una medida de separación de mercados, como dices. Y bueno, para retomar un poco lo de Holanda, en Holanda
se tienen los índices más bajos uno de los índices más bajos de adicción a drogas duras. Es decir, la gente ya no está consumiendo drogas duras, tanto como en los países de alrededor. Y sí hay un incremento en la gente que consume, digamos, hay más gente que la prueba, pero el porcentaje de las personas que continúan consumiendo la de por vida es de los más bajos de toda Europa. Leopoldo, ¿y cómo fue que crearon este colectivo por una política integral hacia las drogas? ¿Qué quiere decir esto de la visión integral? Ahorita estabas hablando del marco internacional, de experiencias como Uruguay, como Holanda, lo que menciona Mónica de la separación de mercados, pero para entender el tema desde el ABC, ¿qué implica una política? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, básicamente a poner el foco en la persona, no en las sustancias, porque la actual política busca perseguir las sustancias desde un enfoque policial además. Entonces lo que nosotros proponemos es que sea una política basada en la persona que ponga el foco en la salud. Es decir, en campañas informativas, en la política de reducción de riesgo y daño y en la deshabituación de casos de personas que tengan uso problemático. Es decir, en la persona, no en las sustancias. Entonces ese es el enfoque integral, digamos, a grandes rasgos, pues, ¿no? Porque tiene muchísimas aristas. Pero es eso, básicamente, mover el foco hacia las personas, y me parece que esto está permeando cada vez más a la sociedad, dado que, por ejemplo, vemos una de las iniciativas que ya dice que reducción de daño, ¿no? Una de las iniciativas se llama reducción de daño en el abastecimiento de los usuarios de cannabis. Muy bien, pues más adelante seguiremos conversando con Leopoldo Rivera Rivera, presidente de la Asociación Mexicana sobre Estudios de Cannabis y del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, que es cofundador. Regresamos en un momento. En la ciudad de Salvador, Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador, Bahía, Brasil. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Tampoco lo es, no. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia
que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la legalización de la marihuana y tenemos a Leopoldo Rivera. Y quiero preguntarte ahora, ¿por qué el DF está interesado en la legalización o en no perseguir a la hora de comprar, según entiendo, y hacer una diversificación de qué está pasando con el consumidor en el Distrito Federal? Me parece que el DF está siendo coherente con la política que ha llevado a cabo de libertades, con esto del, por ejemplo, del aborto y con lo de el permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Creo que también es una forma de reconocer que el movimiento canábico pues ha presionado de alguna manera, aunque no nos tomaron en cuenta para hacer las iniciativas, pero es una forma de reconocer que el usuario es diferente del narcomenudista y del farmacodependiente. Es decir, incluso en la ley ya está reconocido así, ¿no? Está la figura del consumidor expresamente. Me parece que la intención es avanzar en los derechos de ese consumidor que ya está reconocido en la ley y pues asumir que existe el consumo de marihuana, porque el consumo, a pesar de la prohibición, existe. Pareciera que con las leyes ya no hubiera consumo, pero el hecho es que lo hay, y lo que pretenden estas iniciativas es ese reconocimiento y de esa manera pues tener una relación más amable con los usuarios. En México, ¿qué droga se consume más? La marihuana es, bueno, droga ilegal, claro, porque de las drogas legales pues tenemos el alcohol y el tabaco, que son las drogas de inicio. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, o sea, uno cuando está en la calle y trae consigo, y es detenido por alguna razón específica, y trae 5 gramos de marihuana, no te pueden no te pueden llevar detenido, te ponen una multa, pero ¿qué pasa si te detienen comprando? No, bueno, el hecho es que si te detienen en posesión, aunque tengas menos de los 5 gramos, lo que tendría que hacer la policía es llevarte al Ministerio Público, certificar que se trate de marihuana, pesarla para ver cuántos gramos traías. Si traías menos de 5 gramos o 5 gramos, se te registra de todos modos y te vas, ¿no? Pero a la tercera vez ya de que traigas 5 o menos gramos, pues ya implica tratamiento obligatorio. Si traes más de los 6 gramos, ya tu trato es como narcomenudista. Entonces, y ahí vienen otras sanciones. Sin embargo, aquí tocas un punto muy importante. Muchas veces, ¿cómo podrías saber la policía si traes drogas o no? Tiene que haber, solo que vayas consumiendo, pues. Si no vas consumiendo, ¿cómo podrías saberlo? Ahí implica una violación a las garantías individuales, porque a muchos usuarios los detienen solo porque van caminando y porque tienen facha de pachecos. Exacto. Y a eso iba, ¿cómo el marihuanómetro te va a decir, ¿no? ¿A quién se va a ejercer? O sea, ¿quién es digno de que te apliquen el marihuanómetro en dado caso? ¿Y en qué consiste esto, no? Pues nosotros no estamos tan peleados con el marihuanómetro porque finalmente es equipararlo. ¿Cómo? Equipararlo. ¿El alcoholímetro? Equipararlo con el alcoholímetro, algo que existe en nuestra sociedad. Claro que si hay, digamos, si ya te fichan o te procesan por posesión, pues ahí ya no estamos de acuerdo. Y que sea aleatorio, como el alcoholímetro, ahí estamos nosotros de acuerdo, porque son drogas que existen en nuestra sociedad y también tienen una razón de ser. Cuando uno está bajo el influjo de la marihuana, pierde la noción del tiempo y del espacio, o se cambia la percepción. Entonces, se llama viaje. Perder la percepción del tiempo y el espacio es peligroso al manejar, o al operar maquinaria de precisión, o a mí no me gustaría que un doctor que operara Pacheco. Oye, Leopoldo, acabas de tocar un tema muy importante ahora que te escucho. Cuando Periodistas de a Pie ha dado los talleres sobre uso del lenguaje no sexista, que no discrimine, no se ha incorporado el lenguaje adecuado para las drogas o específicamente para la marihuana. Escucho palabras como usuarios,
farmacodependiente. Tengo dos preguntas. La primera, ¿tú cómo has visto el manejo mediático sobre el tema? Y la segunda, ¿cómo podemos cambiar nuestra percepción a partir de las palabras? Que eso es algo muy importante. El lenguaje popular es marihuano, pacheco, se vincula muchísimo el tema de las drogas con el tema de que alguien hace algo malo, peligroso o delictivo. Y descolocarlo de este discurso cuesta mucho trabajo, es un asunto también de lenguaje y de medios. Cuéntanos qué onda con los medios, qué ha pasado. ¿Ustedes han trabajado con medios? Sí, hemos trabajado con medios, en al menos 2 talleres, pero Pedro Infante tiene la culpa de todo. ¿Por qué? Recordemos la película Nosotros los Pobres, donde recordarán a Don Pilar, que era el malo. el personaje, el violento, el errático, y era marihuano, ¿no? Entonces de ahí mucho viene, hay una serie de películas, incluso hay otra que se llama Marihuana, el monstruo verde, de 1936, donde sale Sara García, todavía joven, y se ve ahí gente inyectándose, gente tomando pastillas, y la única droga que mencionan es marihuana. Entonces hay un prejuicio que viene de muy atrás, y que bueno, todo eso lo retoman los medios y apenas empieza a erradicarse. Cada vez hay más medios que empiezan a tratar el tema de una forma más seria, pero todavía hay muchos que usan estos estereotipos. Esto viene también por el hecho de que la prohibición o la campaña de publicidad que ha acompañado a la prohibición nos ha robado palabras. De tal modo que droga es sinónimo de droga ilegal. Ya no es un fármaco. Entonces dices drogas y pues son drogas, eso es marihuana, cocaína, heroína, las drogas no permitidas. Y adicción también ya es adicción a drogas. Entonces creo que lo que podríamos hacer es empezar a hablar objetivamente y cuando se hable de una sustancia en particular, pues decir el nombre de la sustancia, porque decir es adicto a las drogas, pues no. Como aquí a la tele, muy al ambiguo, internet. ¿no? A las relaciones peligrosas, claro. ¿no? Las relaciones codependientes. O sea, lo que tú estás, lo que ponen en el centro del colectivo por una política integral hacia las drogas es primero una parte de sensibilización a la sociedad, así como se ha corregido el uso del lenguaje en el tema de la diversidad sexual, de las mujeres, de las comunidades originarias, en el tema del consumo de sustancias también debe haber corrección del lenguaje. O sea, a ver, ponos un ejemplo que usamos cotidianamente los periodistas y por qué lo podríamos sustituir. Por ejemplo, cuando ponen las noticias de la marcha, los adictos fueron al Senado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues claro que en primer lugar, ni todos los que van a la marcha son adictos, ni todos consumen, y ni todos están, digamos, mezclados ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo. Los adictos, que tendría que ser... Pues las personas que demandan el cambio en las políticas de drogas, ni siquiera, no sabe si todos los que están ahí son consumidores, ¿no? Sí, el colectivo en pro de la legalización de la marihuana, no sé, algo. Por ejemplo, sí. Pero también es una reproducción del lenguaje que utilizan las autoridades, ¿no? O sea, guerra contra las drogas, ¿no? Y segundo, por ejemplo, hubo una declaración de Elías Azar, el presidente del tribunal, donde dice que los enfermos deben ser tratados, que él está de acuerdo porque los enfermos deben ser tratados. Entonces, a ver, ¿no? O sea, creo que las autoridades también están utilizando un lenguaje que no es precisamente el adecuado para el tratamiento del tema. Eso ya estamos acostumbrados porque, como tú dices, en cuestión de género, en muchas cosas, normalmente por ahí empieza la desinformación, ¿no? Y después es retomada tal vez por los medios y por la sociedad, y bueno, ya el cine, el ejemplo que tú nos acabas de dar, ¿no? O sea, está drogado y ya, eso es en general. Pero, ¿qué pasaría si la marihuana se integra al tabaquismo y se integra al alcoholismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el daño, ¿no?, que según en la sociedad se puede permitir a este sector, porque se incluiría dentro de por ejemplo, entiendo el marihuanómetro, te llevarían al torito, ¿no? Como analogía y tampoco es que creo que sea por ese nivel de discusión, ¿no? O sea, creo que
se permitiría este consumo, y sobre todo porque en México además tenemos un consumo de otros tipos de sustancias que puedes y que son permisibles a nivel cultural. Pues a eso me refiero, ¿no? O sea, el peyote y los hongos, ¿no? O sea, vienen de muchos estados en donde están relacionados con cómo somos, quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en Estados Unidos es permisible y aquí no? Cuando antes venían a México a tener esta permisidad, ¿no? Y poder consumir estas drogas los norteamericanos y regresaban a su país. Pues por eso, justo también por eso, proponemos una política integral hacia las drogas, no solo tampoco hacia las drogas ilegales. Porque, por ejemplo, vemos promociones afuera de los antros de cubetazo, no sé qué, y es muy barato. Y entonces están encaminadas a los jóvenes. Y a los jóvenes no les hemos dicho que esas drogas también son muy peligrosas, aunque no sean ilegales. Entonces, lo que proponemos nosotros es eso, que esta política integral tome en cuenta todo el abanico de sustancias, incluidas los alucinógenos que mencionas, porque también hay que tomar medidas para evitar que las experiencias que se tengan con esas sustancias sean dañinas. Nosotros lo equiparamos un poco con la educación sexual. Si no se tiene información adecuada, pues pueden ser experiencias no agradables y que pueden incluso marcar a las personas de por vida. Entonces, de ahí viene también el nombre de políticas integrales, porque cada sustancia debe ser abordada de diferente manera y siempre teniendo en cuenta a la persona. La educación es un tema clave, sí. Jessica. Bueno, es que también cuando dices una política integral sobre drogas, incluye también la parte de cuidado de las demás personas que no están consumiendo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el marihuanómetro podría ser una parte de esa política que en Estados Unidos está por ejemplo, muy desarrollada, ¿no? O sea, tú te encuentras con un policía si vas en tu coche y la patrulla en realidad es driving under the influence de cualquier tipo, ¿no? O sea, es manejando bajo cualquier tipo de sustancia, que eso te permite a ti también como una persona que no eres consumidora, estar seguro de que quien va conduciendo a tu alrededor tampoco no está ni drogado, ni tomado, ni alguna otra cosa, ¿no? Que está en unos límites, ¿no? Que eso también le hace mucha falta, ¿no? El debate en México, ¿no? Y que tomó Ribotril, que la puedes conseguir en la farmacia con receta médica. Claro, por eso, pero es under the influence. Claro, es bajo la influencia de cualquier sustancia, ¿no? Que le falta a México también mucho en eso, ¿no? Sí, por eso nosotros también, parte de nuestra campaña de información tiene que ver con la reducción de daño, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, la gente no va a dejar mucha gente no va a dejar de consumir sustancias. Entonces, lo que se pretende con esta política es reducir el riesgo o el daño que ocasionan las sustancias. Es decir, si vas a tomar, pues por favor no manejes, ¿no? Si vas a salir de reventón y te vas a meter cocaína, pues no te lleves la tarjeta de crédito porque la vas a vaciar, ¿no? Reduce el daño. Sí. Entonces, son ese tipo de políticas. Claro. Muy bien, pues estamos conversando con Leopoldo Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, corregimos el dato, y cofundador del colectivo por una política integral hacia las drogas. No se vaya, regresamos. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizas, unos conopónicos chiquitos, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. Esta finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar la alternativa
para poder sobrevivir, porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, alimentando, entonces buscar alternativa para poder sobrevivir por medio de los propios, de uno que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque, por ejemplo, el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. Comanilel.org, mirada colectiva. Regresamos al programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet y nuevamente queremos recordarles que nos acompaña en nuestro primer programa como conductora Jessica Cermeño. Queremos recordar que ella nos acompañará durante todos los espacios de Periodistas de a Pie de aquí a que sigamos en este espacio. Y ahora queremos preguntarle a Leopoldo, más que preguntarle, que nos muestres los materiales que están haciendo en CUPID dirigidos a diferentes segmentos de la población. Tenemos un cómic muy interesante, que igual lo pueden ver acá, que se llama De Fiesta en Fiesta. Cuéntanos cómo es que están generando materiales y a quiénes van dirigidos. Pues nosotros vimos que no podíamos esperar a la despenalización para tomar acciones hacia los consumidores y hacia el público en general. Es decir, el consumo, como decíamos hace rato, ya está presente en nuestra sociedad y lo que buscamos nosotros con este cómic, por ejemplo, De Fiesta en Fiesta, que es un cómic dirigido a estudiantes de secundaria, es mostrarles, digamos, la gama de sustancias que pueden encontrarse en algún momento en su ámbito, ¿no? Entonces, les sugerimos formas de reaccionar ante esto. Y este cómic se acompaña también con talleres. O sea, nosotros vamos a algunas secundarias y se los damos a leer, les hacemos un cuestionario, los dejamos que hablen, porque ciertamente otra de las consecuencias negativas de la prohibición es que se ha cerrado el espacio para el diálogo de este tema a la mayoría de la sociedad. No hay espacios para hablar de este tema. Entonces, más que el oscurito, como todo lo que tiene que ver con este tipo de así temas. Es. De pronto hablan los políticos, hablan los médicos, hablan los científicos, pero la gente no ha tenido espacios para hablar. Entonces nosotros lo que buscamos con estos materiales es justo eso, llevarlos a toda la sociedad para que tengan, digamos, algo de qué hablar, pues, ¿no? O sea, que sepan, que conozcan el tema. Por ejemplo, esta es una encuesta sobre los mercados de drogas ilícitas en la Ciudad de México, realizada por Carlos Zamudio. Y bueno, aquí nos basamos mucho también en las encuestas que ya existen para relacionarlas con los usuarios. Es decir, entrevistamos a diversos usuarios para también conocer... De viva voz, ¿no? Exacto, sí, porque tampoco los usuarios han sido tomados en cuenta para ninguna política. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, abrir ese espacio que no está. Y también tenemos acá el cuaderno número 5, que se llama Marihuana, DF, el mercado y sus dimensiones, una propuesta para usuarios y autoridades. ¿De qué trata? Esta es una encuesta que se hizo a usuarios de marihuana, donde pues vemos cómo la mayoría de ellos, el 90%, se ha sentido discriminado no solo por la policía, sino por las propias instituciones encargadas de darle atención cuando la ha buscado. Por los policías, sobre todo, que también
eso es terrible porque muchas veces es el primer encuentro del joven con el Estado. Entonces es un encuentro muchas veces lleno de corrupción y de malos tratos. Entonces, y de riesgo, ¿no? Y aquí la propuesta que hacemos es la de los clubes sociales de cannabis, donde proponemos que los usuarios, para retirarse del mercado negro, se organicen para tener un cultivo comunitario, o clubes no les gusta a muchos porque les suena como a gringo. Entonces, cultivo comunitario. Cultivos comunitarios y de tal forma que pueda incluso ser fiscalizado por el Estado, es decir, son asociaciones totalmente abiertas que pueden ser revisadas y que tienen control sobre los usuarios. Oye, pero yo quiero que nos cuentes, antes del programa, nos estabas diciendo de este chiquito, ¿no? Que lo pueden encontrar, lo pueden meter ustedes a su bolsillo. No podemos mostrar el otro lado porque es verdecito y se va, pero es la guía legal de usuarios de drogas. Cuéntanos, ¿qué encuentras en este? Bueno, lo que nosotros pensamos para hacer esta guía es que era muy necesario darle a los usuarios una defensa ante los abusos de autoridad. Entonces, esta guía legal es nuestro mayor éxito editorial. Hemos repartido alrededor de 60,000 en el Distrito Federal. 60,000. Y sigue habiendo demanda. Y bueno, lo que encuentras aquí son tus derechos, primero como ciudadano, lo que todo ciudadano debe saber, y el primero es que no te pueden detener en la calle nada más para revisarte. O sea, es el artículo 16 de la Constitución que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, o sea, algo que esté escrito. Sí, una orden contra ti. Que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto quiere decir que no te pueden detener nada más por tu apariencia, ¿no? Se traduce en... Exactamente. Porque tengan la sospecha de que traes... Bueno, sí, es diferente si vas consumiendo, pues si van consumiendo sí te pueden detener, pero si no, no deberían detenerte. Entonces, bueno, por eso, primero, la primera guía es que sepas tus derechos como ciudadano, y bueno, ya, si eres usuario, pues ya hay otras cosas, ¿no? O sea, y no las vayan recomendaciones... fumando. Así es. ¿Cómo? No caminen, no hagan su caminata por el parque. Claro, consuman en espacios privados, pues. Y la primera recomendación es, si no consumes, no consumas. Si no consumes, ¿no consumas? O sea, sí, si no eres consumidor, pues ¿para qué consumes, pues, no? Suena chistoso. Y bueno, tenemos la tabla de dosis permitidas. Ah, también cocaína. Ácido, éxtasis, cristal, y que heroína nuevamente, y opio. Ay, perdón. Nos muestran la realidad, que la realidad del mercado rebasa esto, porque pues la presentación de cocaína es de 1 gramo, ¿no? O sea, si tú vas a comprar, pues te venden 1 gramo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de diseñar ciertas políticas. Y pues también, la de marihuana 5 gramos, pues también es cuando vas a comprar, muchas veces no tienen una báscula, pues, para decirte, quiero nada más 5 gramos. Y aquí, te venden un puñito, ¿no? Y aquí la recomendación es que le quiten las semillas y las varas para que no rebasen los 5 gramos. Bueno, a ver, el tema es, si se legalizaran las drogas, esto estaría completamente regulado. ¿Esto quiere decir? Así es. Si se permitiera, digamos, la venta legal, habría una forma en que los usuarios podrían ir a comprar legalmente ciertas cantidades, claro. Y también, bueno, lo que proponemos nosotros es que los usuarios puedan sembrar su propia marihuana, ¿no? Que se salgan de la cadena económica para evitar que sea una ganancia más del narcotráfico. ¿Qué implicación tiene el dar el paso a que se legalice la marihuana, Leopoldo? Como en términos económicos y también sociales y culturales. Pues en términos económicos, digamos que, como decíamos hace rato, que ya no es la principal fuente de ingresos de los narcotraficantes, ¿no? Entonces ahí, digamos que no habría, desde nuestro punto de vista, gran impacto. Donde creemos que sería un gran impacto es en lo cultural, en el reconocimiento de la libertad del otro de hacer con su cuerpo lo que mejor le parezca. Y que esto tiene mucho que ver con este discurso de silencio en códigos que se manejan desde hace mucho tiempo en México, ¿no? O sea,
todo el mundo habla del consumo del alcohol, del consumo de las drogas, del consumo de la marihuana, pero poquito y en bajito, ¿no? Entre más información tengamos con este tipo de material, entre más informemos a los jóvenes para que consuman o no consuman, pero si consumen se puedan proteger, pues entonces vamos, o sea, con información podemos disminuir muchas cosas y sobre todo eso que dices, ¿no? Esta violencia que se genera en todos los países que tienen este problema del narcomenudeo y narcotráfico, pues se puede ver disminuida si cada quien siembra su plantita en su casa, tal vez. Sí. Pues quizá pasando un poco a otro tema, tú llevas ya pues muchos años en esto del activismo informado en pro de la legalización de la marihuana. Cuéntanos, ¿qué puntos fuertes ves tú nos dijiste hace ratito que no los habían tomado en cuenta para las iniciativas que se han presentado, no los llamaron los legisladores, ni los federales, ni los asambleístas del DF, pues los llamaron para decirles, vamos a presentar esto, queremos saber ustedes como especialistas qué tienen que ofrecernos, qué nos pueden ayudar. ¿Qué opinas de las propuestas que se han presentado? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué les faltó? Bueno, son 4 hasta el momento las que tenemos noticia. 2 en la Asamblea del Distrito Federal y una en el Senado y una hoy en la Cámara de Diputados, ayer, perdón, en la Cámara de Diputados. Las del DF, pues me parece que dejan fuera la parte del abastecimiento, lo cual es, digamos, la parte medular, porque hablan de dispensarios sin tener muy claro quién va a surtir esos dispensarios. La de ayer no la conocemos muy bien, apenas se presentó ayer, y la del senador Mario Delgado me parece que es la que mejor está armada, en el sentido de que va encaminada a la cannabis medicinal y digamos, a la protección de los usuarios que no la usen para uso medicinal. Entonces, es importante esta iniciativa porque también abre la puerta a la investigación. Es decir, los usos médicos que conocemos desde hace siglos en México podrían ser investigados ya de una manera pues abierta y legal. Porque actualmente ni siquiera la UNAM puede usar cannabinoides naturales, tienen que usar cannabinoides sintéticos en su investigación. Entonces, me parece que la del Senado es la más fuerte en ese sentido, la más armada. Muy bien. Y cuéntanos, antes de terminar, ¿qué actividades tienen en puerta? Bueno, ahora tenemos nuestro congreso de... Salir todos a las calles. Congreso anual de drogas, en la historia y práctica de las drogas, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del 2 al 4 de abril. Luego tenemos una actividad pública en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, que se llama Conversemos sobre Cannabis, donde estamos invitando a los diputados y al senador a exponer las iniciativas y esperamos que vayan, o que por lo menos manden un representante. Luego tenemos una actividad en el Chopo, en el Tianguis del Chopo, que es también para difundir pues, estos materiales. Y finalmente tenemos la marcha del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana, el día 3 de mayo, en la Alameda y hacia el Monumento a la Revolución. Muy bien, Leopoldo. ¿Y sabes qué? Creo que te vamos a invitar para que armemos acá como programa de tele, mini taller para periodistas, algo así muy básico, muy lúdico sobre el uso correcto de cobertura que todo periodista debe saber sobre cobertura de temas como estos, ¿no? De drogas, de marihuana. ¿Qué decir? O sea, como cambiar los conceptos, ir cambiando este lenguaje, ¿no? Sería padrísimo hacer un programa de esos, ¿cómo ves? Sería muy bueno porque ¿no? Finalmente también nosotros hacemos una propuesta y creo que los comunicadores tienen mucho que aportar en ese sentido porque son los que pues están en las calles y viven diariamente. Vamos a checar las notas y la cobertura y acá hacemos una revisión y nos puedes dar una guía muy interesante sobre el uso correcto del lenguaje en el tema de drogas ilegales. Cuando guste. Bueno, pues muchísimas gracias, Leopoldo. Vuelve pronto. Gracias. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Y ahora vamos a ver a continuación un tráiler de un documental muy interesante sobre feminicidios en Guatemala. Es un documental que se llama Justicia para mi hermana. El trabajo lo hizo Kimberly Bautista, ella es de Los Ángeles, California, y ha hecho un trabajo excelente para hacer una campaña post de la realización de este documental. La historia nos cuenta el asesinato de Adela, hermana de Rebeca, una chica de 27 años que es asesinada en Guatemala. Y ella tenía tres hijos, y Rebeca se hace cargo de ella y de la investigación del asesinato de su hermana. Podemos ver el tráiler y regresando conversamos. Ahora les suplico a las señoras jueces que hagan valer la justicia aquí en Guatemala. Porque hay tanta mujer también que ha sido asesinada. Yo hablo a través de ellas. Que no se quede impune la muerte de mi hermana. Mi nombre es Rebeca Eunice Pérez. Cuando pues Adela desapareció, ella tenía 27 años. Rebeca Azucena, que es hija de Adela, tenía 11. José Ángel 6 años y Dania tenía 11 meses. Ella salió a eso de su trabajo y bueno, pues lo que fue el transcurso del día 30, pues ella ya no regresó. Salimos a buscar a mi hermana con las otras mis hermanas y no la encontramos. Ahí nosotros pudimos percatarnos que la muchacha que habían encontrado en ese terreno pues era mi hermana. No se puede quedar una muerte impune. Hay muchos casos aquí que prácticamente los archivan. Ajá, los guardan. Sí, como yo les decía a ellos, que las cucarachas son los que le dan seguimiento. Solo quien lo ha vivido en carne propia sabe lo que, sí, lo que duele. ¿Cómo duele? Necesita ver el informe policial, ¿verdad? Exactamente. No. Lo que pasa es como no lo solicitan, pues se archiva todo, se queda archivado. Alguien dice, pobre la muchacha, pero uno no sabe si ha sido de esas de la calle, que han andado tomando. Entonces, por ahí le podría depender la muerte, ¿va? Doña Rebeca, ¿cómo está? Soy Rodman Pérez, abogado de Fundación Sobrevivientes. El juez está siendo investigado por el asesinato reciente de su esposa. Me llamó el licenciado Rodman y dijeron que el debate ya se había suspendido porque el juez que iba a integrar el tribunal también él era acusado de homicidio también de la ex esposa. Uno va a juzgar un matón a otro matón. Estas semanas pusimos todo lo que estuviera a nuestro alcance para que se hiciera justicia con la muerte de él. Bueno, vimos el tráiler del documental de Kimberly. Kimberly hace un seguimiento del trabajo que le cuesta a Rebeca sensibilizar a los jueces y cambiar y movilizar al juez que le tocó en el caso del asesinato de Adela, porque también estaba acusado sobre violencia intrafamiliar. Entonces, el trabajo de Kimberly es muy interesante porque empieza por hacer un seguimiento documental del proceso de una familia para buscar la justicia, pero además también para cuidar a los hijos de su hermana, y se entrevista y hace el seguimiento en el juicio oral. Entonces hay una parte en el documental que es muy interesante, como la hija de una de Adela, que es asesinada,
interpela al que está presunto culpable, ¿no?, en ese momento. Entonces, yo les recomiendo, el trabajo de Kimberly ha sido presentado ayer en la Comisión de Derechos Humanos del DF, pero todavía se va a presentar el 6 de marzo, hoy se presentó en el Estado de México, va a continuar en Jalisco, y de ahí 18 estados. El trabajo de Kimberly, hay una página que se llama Justicia para mi hermana, y ahí pueden empezar a ver la campaña que está hecha y está iniciando en México, en nuestro país, pero la campaña que inició ella a hacer la realización fue en Guatemala, visitó 150 comunidades, son proyecciones comunitarias, el chiste es sensibilizar a la gente por medio del arte y del documental para que no cometa este tipo o trate de pensarla 2 veces antes de agredir a una mujer. Eso es lo que dice Kimberly en su postura, y es también hacer una capacitación a policías. En Guatemala ya se hicieron las 150 proyecciones del documental, se empezó a proyectar para los policías para sensibilizar a las autoridades, y ahora empieza la campaña en México, que es muy necesaria. México también es uno de los países con más feminicidios, sobre todo en el Estado de México y en los estados fronterizos. Entonces necesitamos escuchar y ver estas historias. El trabajo de Rebeca para hacer la investigación y luchar y cuidar a los hijos de su hermana Adela, que es encontrada muerta en condiciones fatales y con una violencia, revelando una violencia de género increíble. En este tráiler a uno de los que estamos viendo es al que se está acusando, ¿no? Entonces el discurso que él tiene pues es lo que nos hace daño en esta y en muchas de las familias. El trabajo de Kimberly se ha presentado en Nicaragua, en El Salvador y en Costa Rica y en Panamá, y pues es una muy buena oportunidad de empezar la campaña en México para este documental y para que se empiecen a sensibilizar en los diferentes estados. Y tenemos en pantalla la página web disponible para que quienes estén interesados puedan profundizar, es www.justiciaparamiermana.com. A propósito del sábado 8 de marzo, que se ha convertido en un día de lucha por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Más que un día de festejo, y pues bueno, será una buena oportunidad para visitar un documental y también seguir conociendo a través del testimonio los casos que suceden por miles en América Latina y que tenemos que hacerlos visibles. Sí, que nos siguen impactando, porque por ejemplo ahorita tenemos el caso de Yakiri, ¿no? Entonces, y otras cientos de organizaciones que se han estado haciendo y resurgiendo desde hace... Por ejemplo, Kimberly dice que ella fue inspirada por el documental de Señorita Extraviada de Lourdes Portillo en el 2001, ¿no? Que después de que ella vio este documental, dijo, yo tengo que hacer algo, viajó a Centroamérica, estuvo en varios lugares y en Guatemala fue donde encontró el caso y allí empezó a documentar. Pero en este documental también se puede ver el asesinato de María Isela Escobedo, en este video que nosotros vimos, ¿no? Entonces hace un retrato muy bueno, completo, de qué es lo que está pasando en México, en Centroamérica, con los asesinatos, pero sobre todo del otro lado, del lado del juicio, de cómo se tiene que enfrentar, ¿no?, la familia a hacer un proceso jurídico. Claro. Y ahí es bueno recalcar cómo últimamente el documental y el periodismo se han entrelazado de manera a veces muy productiva, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, Presunto Culpable, que aquí desarrolló todo un fenómeno, ¿no?, de denuncia de cómo funcionaba el sistema de justicia mexicano, y cada vez más empezamos a ver este tipo de documentales con problemáticas sociales que están muy cerca, que son en realidad reportajes de profundidad, ¿no? Es muy bueno apoyar este tipo de iniciativas en estos momentos donde cada vez hay más formas de contar las historias y que nosotros como periodistas también poco a poco nos empecemos a apropiar de otros lenguajes, ¿no? Y de presentar esto de otras formas. Y hablando de nuevos formatos de publicaciones y de lenguajes, nos traes, Jessica, ya para estas 2 minutos o 3 que tenemos, una agenda de temas y anuncios sobre periodismo. Pues en realidad es más una invitación a ver lo que podemos hacer gratis con la web en materia de capacitación para que le echen... En 2 minutos se van a enterar de cómo profesionalizarse de manera gratuita y divertida. El Centro Night es una invitación para que chequen la biblioteca digital del Centro Night para las Américas, del periodismo para las Américas, es auspiciado por la Universidad de Texas en Austin,
que tiene por lo menos 5 publicaciones, ahí están viendo en su pantalla, publicaciones online que son sobre todo para profesionalización, en este caso herramientas de periodistas digitales para periodistas. La cobertura de migración, cómo hacer, por ejemplo. exacto, coberturas de migración para las Américas, ¿no? Esto, por ejemplo, que es un manual de la Asociación de Editores de Estados Unidos para ver cómo son las redes sociales, cómo se puede trabajar éticamente con redes sociales para los periodistas, ¿no? Un conjunto de, ahí lo dice, ¿no? De cómo hacer periodismo en la web, ¿no? Ciertas reglas que nosotros a veces se nos pasa y que en algún momento que tengamos en nuestra casa nos podemos meter a la computadora, checar cuáles son las novedades, que son, en realidad es algo muy fácil, ¿no? Que a veces nos falta mucho a los periodistas echarle un ojo a este tipo cobertura de narcotráfico, ahora que hablamos Exacto. de este tema, y esperemos tener una guía de cobertura de uso correcto del lenguaje en el tema de drogas ilegales, lo que hablamos lo con que Leopoldo, platicábamos, ¿no? por supuesto. Pues ahí échenle un ojo, el Centro Night, la biblioteca virtual, todo gratis, entonces pues... Amenaza, censura y violencia. Claro, Muy bien. nos falta. Claro. Pues muchas gracias por habernos acompañado en su programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Quédese con nosotros, a continuación viene A Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Nos vemos la próxima semana.